El ministro de Educación, Jaime Saavedra, se comprometió a mejorar los sistemas de fiscalización de compras en su sector para hacer frente a la corrupción. Fue durante la interpelación a la que está siendo sometido hoy por el Pleno del Congreso. Por su parte, el legislador Mauricio Mulder dijo que la presentación de una moción de censura a Saavedra es bastante probable porque no ha desempeñado una labor responsable con relación al presupuesto de su sector. De otro lado, Luis Galarreta, vocero de Fuerza Popular, cuestionó que el titular de Educación no haya hecho una autocrítica de responsabilidad ante los cuestionamientos surgidos por las presuntas irregularidades en su sector. José Klimpler, secretario general de Fuerza Popular, consideró que Carlos Brus tendrá que asumir las consecuencias del error de haber pedido a la Policía Nacional, desde su cargo de congresista, que resguarde la inauguración de su restaurante en Barranco. En su cuenta de Twitter, Klimpler señaló que los errores tienen consecuencias en todo orden de cosas. Por su parte, Héctor Becerril, presidente de la Comisión de Fiscalización, opinó que la acción de Brus amerita una acusación constitucional, además de una denuncia ante la Comisión de Ética. Y la Comisión de Constitución del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que plantea que el Procurador General de la República sea elegido por el Legislativo. La iniciativa propone que el Ejecutivo presente un candidato y no tres, como usualmente ocurre, y que los otros tres sean propuestos por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y el Consejo Nacional de la Magistratura. La Comisión de Transporte del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto que declara de necesidad pública y preferente interés la creación de la Autoridad Única de Transporte para Lima y Callao. Según la iniciativa, tal autoridad actuará como un ente que articule, coordine y supervise el transporte urbano y público en las referidas localidades. Tendrá además las funciones de autorizar las concesiones de transporte y aprobar la viabilidad de obras, entre otras que afecten el tránsito, según precisó Carlos Brus, miembro de la Comisión de Transporte. Y para estar informado las 24 horas del día, usted ya sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar también a nuestros invitados. Tenemos a Juan Carlos Valdivia, analista político, a quien le damos las buenas noches. El doctor Carlos Chipoco, abogado, analista también. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, todos muy atentos, por supuesto, a lo que está pasando en el Parlamento. Así es, la interpelación, bueno, en realidad el debate posterior a la interpelación, a la respuesta del ministro Saavedra al pliego interpelatorio de las 18 preguntas que le plantearon, está nuestra compañera Angélica Valdés en el Congreso y nos va a informar de lo que ahí ocurre. ¿Cómo estás, Angélica? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mario? Verónica, muy buenas noches. Efectivamente, ya ustedes lo han indicado, ha sido una intensa jornada, es una intensa jornada. A las 3 de la tarde aproximadamente se retomó el debate parlamentario en torno a la interpelación y un ministro de Educación que se encuentra en medio del fuego cruzado de múltiples acusaciones, no solamente por el pliego interpelatorio, sino también se han sumado a ellos los cuestionamientos a la prueba internacional PISA. Se le ha calificado de psicosocial, de prueba bamba, de un fraude también, y también se le ha exigido al ministro que dé cuenta de cuánto le ha costado al Estado la realización de este examen internacional. Hace algunos instantes también el congresista Héctor Becerril ha hecho una seria denuncia que ya se encontraría, según dice, a nivel fiscal, que involucra a dos funcionarios del Ministerio de Educación en un nuevo caso de corrupción. Él ha mostrado algunas conversaciones de WhatsApp en las cuales se da cuenta del presunto negociado, incluso en una parte de la conversación de uno de los funcionarios que han sido, bueno, nombrados aquí en el Pleno del Congreso por el congresista Becerril. Él le exige a una compañera, a una señorita, que le envíe rápidamente el dinero porque se lo está exigiendo la Casa Grande. Bueno, es parte de la conversación que se ha podido ver aquí en el Pleno del Congreso y es en lo que ha insistido incluso hace unos instantes el congresista Héctor Becerril en la zona de Galería. Seguramente el ministro de Educación, Jaime Saavedra, va a responder en su momento a esta nueva y delicada acusación que gira en torno a su sector. Vamos a regresar en cualquier momento con más novedades, Verónica y Mario, de este debate. Más o menos es el orador número 32 del día. No sabemos cuántos quedan por delante en esta interpelación al ministro de Educación. Bien, muchas gracias, Angélica. Efectivamente, en cualquier momento volvemos con información desde el Congreso. Pero ahora vamos a los estudios, pero a abordar el mismo tema, efectivamente. La interpelación, ¿ustedes escucharon las respuestas del
el ministro Sadera por la mañana? Sí, las respuestas del ministro, lo que ya no he tenido oportunidad de seguir muy cercanamente es el debate, ¿no? Porque a lo largo de todo el día es un poco difícil tratar de mantener atención durante tantas horas. Pero, a ver, sobre el pliego interpelatorio me parece, en general, pues el problema es un problema del Congreso, ¿no es cierto? O sea, hay una falta de técnica para preguntar, ¿no? O sea, uno lo ve en las comisiones investigadoras y se veía en el pliego interpelatorio que era pues una serie de redundancias y de temas, además que el ministro había aclarado en varias oportunidades en la Comisión de Educación, en la Comisión de Deportes, en los temas que se tocan, el tema de los panamericanos, ¿no? Pero en fin, están en su derecho de plantear una serie de preguntas y el ministro en la obligación de contestarlas. Creo que lo ha hecho a satisfacción, ¿no? Pero el debate posterior, que me parece inicia Mauricio Mulder y que ya comienza, pues salen todos los otros temas que no son ni la compra de computadoras ni los panamericanos, ¿no? Así es. Porque al final de las primeras intervenciones, ¿qué cosa queda? ¿No es cierto? O sea, el sistema de compras por el cual se compran las computadoras es un sistema diseñado en el 2008 por el gobierno prista, ¿no? Y como recordaba el mismo ministro, o sea, el primero en pedir, la primera vez que se pide ser sede de los panamericanos, lo hace Alan García, ¿no? Y no se lo dieron porque, en fin, fue un poco contra los tiempos. Al final lo logró hacer Ollanta con la señora Villarán, ¿no? Entonces, este proceso y las discusiones sobre quién hizo eso, o sea, yo los he escuchado 20 veces, ¿no? Que si los 10 millones se pagó o no lo pagó, que si la COP es una institución pública o privada, que si... En fin, todos estos debates que ya creo que han sido explicados hasta la saciedad, ¿no? Y en el tema de las computadoras, que existe este proceso pues establecido, donde hay como una suerte de catálogo, donde compran y se tiene que tomar esa decisión, claro, o sea, yo creo que lo importante aquí es decir que los sistemas de control del Estado han funcionado, porque si bien no han funcionado los sistemas de control de compras, la Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado los movimientos financieros extraños y ha hecho la denuncia, ¿no es cierto? O sea, esto no es una denuncia que aparece por una investigación periodística, no, es una denuncia que hace la Unidad de Inteligencia Financiera y que aparece en la Fiscalía ya, y de ahí se filtra, ¿no? Mira, yo creo que el ministro ha contestado solventemente las preguntas, ¿no? Con mucha solvencia, porque ha contestado, ha dicho pues que se hizo las denuncias correspondientes, que ellos mismos han perseguido el tema en el Ministerio Público como parte interesada y que efectivamente lo que hay ahora es un proceso ante el Ministerio Público, ante la Contraloría, que tiene su propio curso, ¿no? Entonces a mí me parece que no ha habido nadie que haya probado algún tipo de responsabilidad penal de parte del ministro, ni tampoco política, porque efectivamente este es un procedimiento que se autonomiza, ¿no? Y es más controlado por la OCE. Yo creo sí que esto nos revela dos cosas. Primero, que hubo corrupción durante el gobierno de Humala en este nivel. Hay que ver si en otros ministerios, porque hemos descubierto esto, pero hay que hacer una revisión completa, ¿no? Esto es una cosa que parece ser, incluso la última denuncia sobre comisiones que se daban para repartir dinero de presupuesto, parece que es algo que se usaba en otros ministerios igualmente, ¿no es cierto? Y en el MEF igualmente. Entonces es algo que hay que... Y la segunda cosa es que yo sí creo que deberíamos tener un sistema que detectara las posibilidades de corrupción ex ante, o sea, antes de que se produzcan. Ahora se produjo ex post, posteriormente, y está bien, se descubrió y se persigue, pero deberíamos tener un sistema más digamos, sofisticado para reconocer estas cosas de corrupción antes que se produzcan, ¿no? O en el momento que se producen, y no cuando ya el dinero está repartido. Ahora, este sistema de compra centralizado, o sea, para el Estado peruano ha visto múltiples experiencias de compras para tratar de buscar un sistema por el cual haya la menor posibilidad de filtraciones de corrupción, ¿no? Y este sistema al parecer era el mejor, porque están los precios definidos, están los productos definidos, digamos, solamente tú tienes que hacer la oferta, están los ofertantes definidos, ¿no es cierto? Entonces,
digamos, no hay una forma en la cual alguien tome una decisión previa que pueda ser utilizada. Al parecer, acá lo que no se controló o lo que controló la gente corrupta son los montos de la compra, ¿no es cierto? O sea, porque nadie tiene, no sé, 15.000 computadoras pues en stock, ¿no? Entonces, para poder soportar una oferta de ese tipo, tú tienes que tener la información previa para poderlo hacer antes que todo, ¿no? Entonces, yo quizás ahí hay un tema que habría que revisar, pues, ¿no? Pero hay que revisar eso porque en realidad no solo tenemos que escribirlo con posterioridad. Y esto revela que hay huecos en todo el periodo pasado que hay que revisar. ¿No es cierto? Ahí la Contraloría y el Ministerio Público tienen que ponerse las pilas. Mira, yo creo que hay una cosa muy positiva de esto, porque todos lo hemos visto. Sí, la hay, y lo voy a defender. Okay. Fíjate, efectivamente no podemos pedir un debate como el Parlamento inglés, aunque el Parlamento inglés también es bastante grosero, claro. Es un mal ejemplo porque es bastante grosero para debatir, pero no podemos pedir un debate. Los debates siempre han sido Perú, así. Así es, estamos en el como Perú. Somos nosotros y son nuestros representantes, así tienen que debatir. No podemos pedir una representación por encima de lo que es la gente en la calle gritándose por una cerrada de carro, ¿no es cierto? Pero sí es interesante e importante, al margen de cómo se da el debate, de los vacíos en el debate, de las incoherencias en las preguntas, como Juan Carlos ha dicho muy bien, que se ha dado el debate. Es bien importante que se haya dado. Miren, yo no conocía al detalle este tema de las computadoras, ni ese último tema del tráfico de presupuestos y lo sé ahora, y probablemente lo sepa mucha gente ahora, y eso es importante. Ese es el valor de la democracia, de la transparencia, y además hay un cierto despleme, ¿no? Hay una cierta la cólera que todavía tiene, yo creo, el fujimorismo de haber perdido las elecciones, que ha salido, por lo menos encuentra un canal por donde botar la lava, ¿no es cierto? Es cierto, en ese sentido también es positivo. Entonces, entre lo incoherente, lo a veces tonto, lo aburrido, y probablemente por eso abandonaste tú el seguimiento del debate. Que tenía que trabajarlo. Aburrido, ciertamente, yo lo he seguido a ratos. Hay algo positivo, y es que la democracia está funcionando en el Perú. Ahora, respecto a la denuncia que hace Becerril, yo creo que habría que decir que efectivamente el Ministerio de Educación hace una semana, me parece, sacó un comunicado informando de esta situación, ¿no? Que habían descubierto unos supuestos intermediarios, entre los cuales además estaba este señor que fue congresista y dirigente del Cienciano, Juvenal Silva, ¿no? Entonces, que es una denuncia que el Ministerio ha llevado a la Fiscalía y que de ahí es donde está sacando la información ahora Becerril, ¿no? Vamos al Congreso nuevamente, donde tenemos contacto con dos congresistas. Están Cecilia Chacón y también Gino Costa. Buenas noches, ¿cómo están, congresistas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Queríamos preguntarle, antes de empezar, al congresista Gino Costa sobre en sí la presentación del ministro Saavedra, ¿qué ha pasado con el congresista Bruce? No ha estado con nosotros hoy día el congresista Bruce. Sí, claro, por eso le pregunto. Pero habría que preguntarle a él. No sé por qué no ha venido, pero la presentación del ministro Saavedra estuvo estupenda. Yo creo que respondió con mucha claridad y mucha contundencia a las 18 preguntas que se le habían formulado. Y ahora estamos en la fase de discusión, preguntas, intervenciones. Pero en general el desempeño del ministro hasta ahora ha sido estupendo. Congresista Chacón, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. En las intervenciones de la bancada fujimorista hemos escuchado en algunas oportunidades que se le pide la renuncia al ministro, pero no que ustedes lo piensan censurar. Esa es una posición ya más o menos adoptada orgánicamente por la bancada a propósito de lo que va a ocurrir con esta interpelación. No, los señores congresistas que han manifestado eso es una propuesta personal. Nosotros lo hemos dicho desde un principio, vamos a escuchar al ministro y luego evaluaremos su respuesta a las intervenciones de los congresistas y de acuerdo a eso tomaremos la decisión de la censura o no.
Ok, y o sea, esto quiere decir que todavía no tienen esto decidido. ¿Ustedes se van a reunir luego de que terminen las intervenciones de cada uno de los parlamentarios para poder tomar una decisión sobre si presentan esta moción o no, si reúnen las firmas, etcétera? Así es. Y nosotros venimos conversando durante todo el tiempo, pero creo que la denuncia que ha hecho el congresista Becerril, que ha hecho la aclaración de que es otra denuncia a la que se ha referido el ministro en el tema de su comunicado. Por lo tanto, esta es una investigación que al parecer está llevando a cabo la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera. Claro, que es el mismo caso de las computadoras, digamos, que es la Unidad de Inteligencia Financiera la que la Unidad de Inteligencia Financiera también es la que detectó, digamos, estos depósitos extraños de la funcionaria del Ministerio de Educación, y ya también se ha encargado de seguir haciendo estas investigaciones, lo cual me parece fantástico, ¿no es cierto? Porque entonces tenemos a otras personas que están viendo qué pasa en los ministerios. Ahora, quería justo ahora que menciona el caso... Si no habría, perdón, para terminar, habría que ver, porque por lo que ha dicho el congresista Becerril, esta investigación se ha abierto por denuncias, y eso ha obligado a una investigación posterior. Fiscal. Y también ha aparecido hoy día una fotografía de la congresista letona, precisamente con la señora que es protagonista de la denuncia, y está con el esposo, que también forma parte de esta denuncia de las famosas computadoras, la señora Ruth Vilca Tasaico y el señor Carlos Horna, el esposo de la señora, que son los que han estado pues metidos en las transacciones de la plata, las cuentas, el suegro, el primo, el hermano, etcétera. La congresista letona ha respondido cómo así es que estaba reunida con estas personas también. La congresista letona está fuera del país en un viaje de representación, y estoy segura que dará todas las respuestas pertinentes en su momento. Yo creo que hay que centrarnos en lo grave de la denuncia de corrupción en el ministerio del que está encargado el señor Saavedra. Y una vez más se comprueba que esta interpelación es justamente por los actos de corrupción que primero se conoció el tema de las computadoras y ahora hechos mucho más graves, que podrían llegar, todavía no sabemos hasta quiénes. Congresista Gino Costa, una pregunta para usted. Hoy se ha abordado efectivamente durante las intervenciones posteriores a las respuestas del ministro temas distintos a aquellos que estaban contemplados en el pleno interpelatorio. Por un lado está esta denuncia de la que estamos hablando, que ha hecho o ha recogido, eso está todavía en discusión, el congresista Becerril, y de otro lado se ha dicho de varias formas, o se ha sembrado dudas respecto de la utilidad y la legitimidad de la prueba PISA. ¿Qué impresión tiene usted de esto último, de las sombras que se intenta echar sobre la prueba? Mira, la verdad que se han dicho muchas cosas, incluso algunas barbaridades sobre psicosocial, lo han llamado también. La OSD, que es la Asociación de Países Desarrollados, al cual queremos ingresar, es una transnacional, ¿no es cierto?, que cobraría por estas pruebas, y que es una transnacional sin credibilidad, por eso la prueba PISA no tendría ningún valor. Se han hecho otras críticas también, pero en general sabemos, las personas que están informadas en el mundo de la educación, que la prueba PISA es una prueba internacional de mucha legitimidad, y que afortunadamente los resultados que salieron ayer dan cuenta de que han habido avances. Han habido avances desde el 2012 que se hizo la última prueba, y parte de esos avances por supuesto que son atribuibles a la gestión del ministro Saavedra, que están corroborados además por las propias pruebas censales que hace el Ministerio de Educación, que dan cuenta que en los últimos 2 años ha mejorado significativamente la comprensión lectora y la comprensión matemática de los chicos. De manera que hay evidencia suficiente de que la gestión del ministro Saavedra es una buena gestión, y sería muy positivo para el país y para los chicos de este país no interrumpirla, ¿no es cierto?, por intereses subalternos. Algunos de los miembros de la oposición precisan justo que el congresista Chacón, quería terminar de hacerle una consulta para redondear la idea con el congresista Acosta. Algunos de la oposición lo que han dicho es, bueno, si PPK, Peruanos por el Cambio, tiene, ¿no es cierto?, políticas educativas, no habría ningún problema con que no esté el ministro Saavedra, sino que esté otro ministro que pueda continuar con estos cambios que quieren hacer durante los próximos 5 años. ¿Qué responde usted? ¿Pregunta para mí? Sí, claro. No, mira, nosotros estamos muy satisfechos con el desempeño del ministro Saavedra.
estamos dispuestos a defenderlo. Queremos darle continuidad a una gestión que está produciendo excelentes resultados en beneficio de los jóvenes, de los niños y niñas del Perú y de la juventud universitaria, que está satisfecha con la reforma universitaria que precisamente promovió el ministro Saavedra, más allá de los ajustes que haya que hacer, ¿no es cierto?, en su momento. De manera que nosotros estamos satisfechos con su gestión y con las explicaciones que ha dado hoy día sobre los graves hechos de corrupción detectados en su sector. En relación con eso se ha dicho que no tolera él, apenas tomó conocimiento, pidió la renuncia a la persona responsable y denunció los hechos a la Fiscalía en la Nación. E invitó a la Contraloría a que hiciera una acción de control sobre esa compra y sobre todas las compras que esa unidad ejecutora, la número 120, había hecho entre el año 2015 y 2016. O sea que yo creo que en relación con ese hecho el ministro reaccionó bien. Y en relación con la denuncia del congresista Becerril, quiero decir lo siguiente: no es la UIF en este caso, es el propio ministerio que da un número de teléfono y dice, mira, si no son estas las personas que entran en contacto con los municipios y los gobiernos regionales para ofrecerles ayuda en tramitar sus proyectos en el Ministerio de Educación, ustedes pueden estar ante la presencia de un impostor, en cuyo caso les rogamos que nos llamen a estos números de teléfono para denunciarlos. Y en efecto llegó al Ministerio de Educación una información a través de este mecanismo. Y gracias a eso es que el 22 de noviembre el Ministerio de Educación hizo la denuncia respectiva, ante la Fiscalía de la Nación. O sea que hace más de 15 días el hecho denunciado por el congresista Becerril está en manos de la Fiscalía gracias a la iniciativa del Ministerio de Educación. Becerril se pregunta si el ministro tomó los recaudos necesarios ante los hechos de corrupción. Yo creo que en los dos casos ha hecho lo que correspondía y por tanto su responsabilidad política está salvada. A ver, ¿qué dice la congresista Chacón? Quería agregar algo, sí, la congresista Chacón. A ver, yo creo que aquí la máxima barbaridad, como lo ha mencionado el congresista Gino Costa por otros temas, es los casos de corrupción que se tejen dentro del Ministerio de Educación. Vamos a ver hasta dónde y qué tan alto llega esta corrupción y eso le competirá a el Poder Judicial para que lo determine. Pero más allá de eso, me sorprende porque parece que no se ha escuchado bien lo dicho por el congresista Becerril. Esta es otra denuncia a la que se ha referido el congresista Gino Costa. Por lo tanto, es algo que se tiene que investigar y sí es una denuncia que está investigando la UIF y la Fiscalía, por lo que acaba de mencionar el congresista Becerril cuando hemos estado aquí. Se trata de una denuncia de diferentes personas que al parecer han estado inmersos en esta telaraña. Sí, y una consulta, luego de la respuesta de las 18 preguntas para usted, para Cecilia Chacón, ¿el ministro de Educación ha respondido bien? ¿Ha quedado usted satisfecha? Yo creo que más allá, justamente hay que entender cuál es la mecánica de una interpelación. Si bien es cierto, hay 18 preguntas que se les da de antemano al señor ministro, los señores congresistas pueden preguntar en las repreguntas sobre temas específicos, como hemos escuchado. Y creo que más allá de las respuestas del ministro Saavedra, lo que aquí hay que ver es la grave denuncia de corrupción que se acaba de dar a conocer el día de hoy en el Pleno. Bien. Muchas gracias a los dos congresistas, Gino Costa y Cecilia Chacón, por esta. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, vamos a una pausa rapidito. Y regresamos con nuestros invitados que han esperado pacientemente. Muy bien, vamos a continuar con el tema de la interpelación. Como dijimos, con posterioridad a las respuestas del ministro Saavedra, se deslizaron en las intervenciones de los congresistas varios argumentos adicionales. Uno de ellos es que la prueba PISA es un psicosocial. Me parece que le quieren restar valor por el hecho de que ha habido una mejoría, por leve que haya sido, mejoría es. Y digamos, eso es un anticlímax para quienes quieren producir, digamos, la sensación de que en el ministerio... Pues, pero es hacer oposición por hacer oposición, ¿no? O sea... La verdad que los resultados de la prueba PISA uno los puede ver desde muchos puntos de vista. O sea, puede ser absolutamente satisfactorio, no creo, ¿no? No. Pero ¿de qué hemos mejorado? Hemos mejorado. Sí. Poquito. Y en ese proceso hay que perseverar, ¿no es cierto? Sí. Ahora, que es una estafa, un psicosocial, que se apaga, pues parte de...
parte de los problemas que revela la prueba PISA, ¿no? Bueno, sí, a propósito de eso, vamos a ver una intervención del congresista Tapia sobre la prueba PISA con un curioso diseño del mapamundi. Pero ya que tocaron las pruebas PISA, decimos que el año 2012 estábamos en el último lugar, 65 de 65 países. El 2015 estamos en el puesto 64 de 70 países, pero lo que no le han dicho es de que se han agregado 5 países africanos. Y que le ganamos a Brasil porque Brasil ha caído 14 puntos. Entonces acá pues estamos vendiendo humo, presidente. Y otro tema. 5 países africanos, dice. Entiendo que han entrado 6 países y que solamente 2 son... 5 países. Han entrado 6, Sí. me decían en el comercio, ¿todavía? y que solamente 2 de ellos son africanos, porque salvo que Macedonia, Panamá sean Kosovo. países... República Dominicana. República Dominicana es uno de ellos también. Ajá. Sí. Malta. Ese tipo de cosas son las que, Ahora, la que está contabilizada. Entonces, efectivamente hay un problema con la prueba PISA. El doctor Tapia es médico, ¿no? Sí. Y médico de Loaiza, compañero Ginecólogo. del doctor Moreno, ¿no? Sí, pues ahí creo que hay un problema de... Hay que preguntarle sobre medicina, no sobre No, es geografía. anecdótico, pero resulta curioso que quienes dicen que esta prueba no tiene valor... Este tipo de cosas es lo que le quita credibilidad a la política, ¿no es cierto? Primero que yo no creo que sea casual que la prueba PISA haya salido ayer. ¿Sí? No creo que sea tan casual. Ahora, Se sabía, pero- se sabía, pero- todo lo sabía. no, pero- desde antes. Sale ¿tú te enteraste sale el así fin de para todos semana? los países, No, ¿no? antes. Antes. sabía. Yo me enteré el fin de Sí. semana en Paracas. Así es. No, yo Estaban no lo sabía. preocupados. Yo tengo la impresión de que esto se ha levantado como noticia. Y está bien, es parte de la política. Están levantando una cosa positiva para el país. No es en un momento que tienen dificultades. No lo condeno, pero no hay que ser tampoco tan inocente, ¿no es cierto? Pero ¿cómo podría haber además, sido Tú en decís ese un momento? psicosocial. no, pues no llega. O es utilizado Carlos, esto es una- psicosocialmente. No, yo lo que creo es que han ¿Cómo? usado Es una prueba que se hace en varios países y que los resultados han salido para todos los países. hace varios días. No. Entiendo que hace varios ayer, días. o sea, es entre ayer y hoy día en la noche. El problema es que como salen en Europa, acá sale... Digamos entonces que el ministro de Educación tiene tanta suerte que se merece Tiene que no lo suerte. haga. Sí, claro. O los fujimoristas no sabían champú. coger la fecha de la interpelación. También Cualquiera de las puede dos ser. cosas. Puede ser. Pudieron hacerla el lunes. Mira, pero en fin, el tema está en que me parece absurdo que discutamos el tema de si la prueba no, si bajamos 2 puntos, 3 puntos, si le ganamos a Brasil o no le ganamos, si República Dominicana está detrás de nosotros o no. Es absurdo, ¿no es cierto? Lo importante es que estamos avanzando poco. En comprensión lectora, en matemáticas y en En ciencias. matemáticas me ha parecido muy bueno que avancemos en matemáticas, eso porque es parte de la modernidad, ¿no? Pero lo que yo creo es que esto desacredita, ¿no es cierto? Estos debates sobre si estamos atrás, estamos adelante, ¿no? Mi equipo de fútbol es mejor que el tuyo, ¿no? Sí. Es algo no bueno, ¿no? Pero, digamos, nuevamente lo digo, o sea, es parte de la democracia, es parte de lo que tenemos que estar obligados a ver. Sí. Y no está mal, ¿no es cierto?, que la gente salga y opine de esta manera. Tú comentabas fuera de cámaras esto que le he preguntado yo, usurpando tu reflexión a Cecilia Chacón, que las intervenciones de los fujimoristas hablan de pedirle la renuncia al ministro, Así- pero eso- no dicen vamos a censurarlo. Es un cambio en Entonces, posición. tú tienes la bien impresión de que interesante. eso es lo que va a ocurrir. Mira, es un cambio de posición bien interesante, porque si tú les preguntabas hace 2 días, probablemente decían algunos, vamos a censurarlo, o vamos, luego de escucharlo, vamos a proceder a la censura, porque la censura es una posibilidad. Ese era su programa máximo. Bueno, ha cambiado. Ahora decían esta denuncia de que se ha producido algo ilegal, han robado, etcétera, y entonces el Consejo debe renunciar. No censurarlo, sino renunciar. El programa máximo ha pasado a ser ya no censurarlo, ya no apartarlo, Sí. sino que él se autoaparte, Claro. se salga él solo. Vamos a avergonzarlo tanto Vamos a que él avergonzarlo. solito- Y entonces yo creo que ahí han cambiado. ¿Por qué han cambiado? Yo creo que porque han percibido que este no es un debate popular, que la gente no está siguiendo esto. Y que ya tiene una opinión formada, Y en que realidad, tiene del una opinión asunto. formada, y que además yo creo que el censurar ministros a 6 meses del nuevo gobierno se ve ante todos como obstaculizar la función del Ejecutivo.
y eso es un costo para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la razón por la cual no van a presentar moción de censura. Bueno, esa es mi evaluación. Eso es lo que estoy comentando, sí. Pero yo creo que no van a presentar moción de censura ni hoy día. Claro, tienen para presentarla porque no hay plazo para presentar una moción de censura por interpelación. Hay plazo solamente para discutir la moción de censura. Van a decir que están evaluando. Van a decir que siguen evaluando, ¿no es cierto? Y como algunos están de viaje, como he dicho, tienen que esperar a que regresen para poder terminar la evaluación. Claro, y la semana Pero es un cambio. Ahora, ¿es un cambio bueno? Es un cambio bueno, porque había un clima de crispación, ¿no es cierto? De guerra, ¿no? Búscate tus 17 ministros, búscate tus 70 congresistas. Era un asunto. Pero de contribuyó todo, a eso la intervención desde Paracas del presidente Kuczynski diciendo que si procedía la censura habría que pensar, habría que pensar, es la expresión exacta, la estuve buscando ahora, habría que pensar. Yo la escuché en radioprogramas, sí, bueno, en vivo. La primera vez. Lo que pasa es que luego tuvo que hacer una aclaración en el colegio en Pisco, pero lo primero que dijo, y además pasó como si estuviera hablando de los chanchos voladores, tendríamos que evaluarla. Y todo el mundo se quedó, ¿en qué circunstancias puede evaluarse eso? Es el presidente de la República, explíquenos, por favor. El presidente tiene poco cuidado pues cuando declara, ¿no? Eso ya es luego tuvo que aclararlo. Es un problema con el cual vamos a tener que convivir los 5 años o los 4 y medio que faltan, ¿no? Así vos. El presidente es poco cuidadoso cuando declara, y él es el que ha generado esta crispación con esa declaración que le responde Carla Reta, que le sube Bruce, que se dispara Luz Salgado, trata de bajarlo, y entonces bueno, todos comienzan a bajar. Mira, la verdad de las cosas es que esta es una situación, yo siento que los fujimoristas han llevado al ministro para maltratarlo en primer lugar. Lo que quieren es desquitarse, dejarlo. Sí. O sea, sí, lo que decía el doctor, así molesto. Lo segundo que hay que ver es, yo creo que, mira, no descarto aún la censura, porque los intereses que están detrás siguen siendo los mismos intereses que están detrás, ¿no es cierto? Los de las universidades, ¿no? Entonces, ¿por qué lo están haciendo ahora? ¿Por qué la desesperación de diciembre cortar este asunto y llevarlo a la interpelación y forzar las cosas, ¿no? Porque en enero entra el financiamiento público. Entonces, si en enero hay financiamiento público, el peso específico del financiamiento de las universidades desaparece al interior de los partidos políticos. O sea, si el fujimorismo va a recibir el próximo año 5,5 millones de soles, es obvio que ya la Universidad de las Peruanas y sus representantes en el fujimorismo no van a poder participar en el mismo nivel de financiamiento que ya lo hace el Estado. Entonces pierden peso político. Y en la medida que pierden peso político, quieren hacerlo antes de que ya el próximo año ya nadie les haga caso, ¿no? Pues entonces, ¿y tú también crees que no van a presentar la moción de censura? No estoy seguro de eso, ¿eh? No, mira, ¿sabes por qué? Porque siento que hay en algunas intervenciones, o sea, la necesidad de demostrar de que Jaime Saavedra es un incapaz, y lo dicen o hablando de los temas de la famosa ideología de género, o hablando de los resultados de la prueba PISA que han sido manipulados y que los profesores se han arreglado las pruebas, o sea, dan todo tipo de argumentos. Bueno, esa denuncia vino de Ginebra en sus 13. Sí, por supuesto. Además, ¿no es cierto? Del Colegio Altair. Lo que pasa es que si sacan al ministro, lo único que es una especie de venganza contra el ministro que hizo la ley universitaria. Pero no va a cambiar nada de la ley. O sea, ¿el nuevo ministro acaso no va a aplicar la ley? No, pues. Tiene que aplicarla. Y el gobierno está en un empeño de aplicar la ley. Y además las políticas de Estado relacionadas a temas de educación tendrían que continuar. O sea, los avances y todo eso. Entonces el método para, digamos, cambiar la situación de las universidades privadas ahorita no es ese, no es censurar al ministro. El método sería cambiar la ley. Pero no se atreven ni siquiera a cambiar la ley. Que podrían hacerlo sin problema los fujimoristas. Lo podrían hacer solos. Y no han presentado un proyecto. Entonces yo sí tengo observaciones de esa ley, y ellos no han presentado un proyecto de ley, por ejemplo, el tema de la autonomía. Pero entonces no es el camino. Entonces la pregunta es ¿por qué han llegado a esto? Porque no tienen una agenda política clara. No saben qué hacer con su mayoría en el Congreso. Y al no saber qué hacer con su mayoría en el Congreso, le sale el odio, el resentimiento.
Por un lado, ¿no? Esa es una parte. Pero por otro lado, en el gobierno no hay operadores políticos que saben que eso está funcionando y que no deben contestar en el mismo nivel porque hay una polarización. Entonces hay ese problema. No hay, por un lado no tienen agenda, por otro lado no hay operadores políticos. El nivel de defensa del ministro ha sido muy pobre. Tanto en el gabinete, donde no he visto ningún ministro que con consistencia defienda al ministro de Educación, como en el propio Parlamento. Entonces eso ha generado esta situación en que por jugar a la finta, al playing chicken, dicen los gringos, jugar a la gallinita, a asustar, han llegado hasta el borde del abismo, ¿no es cierto? Pero ahí se han dado cuenta, se han pegado su buen susto, mirando el fondo. Yo creo que sí. Mi evaluación es que, además, yo veía la cara de los dos parlamentarios intervenientes y yo creo que estaban un poco asustados. Y la situación en la que estaban, los rostros revelaban mucho. Pero además la intervención del presidente Kuczynski ayer tratando de decir yo no he dicho esto. Lo que dijo, porque yo hoy día en el Comercio pedí que me transcribieran la entrevista, por eso es que insisto en que la expresión es habría que pensar en un voto de confianza. Una persona que se ha escuchado la entrevista en Radio Programa del Perú, y eso es lo que dijo, que es mucho más serio que evaluar. Habría que pensar es ya el señalamiento de la necesidad de hacer algo. La orientación. Habría que interpelarlo, que Sí, pues. Yo también he estado ahí, pero vamos. También ha sido muy importante, eso sí, yo creo que yo creo que no es un operador político, no está entrenado para eso. No, pero antes Zavala ha sido también, ha puesto paños fríos. Pero la congresista Zavala y la señora Salgado. Y la señora Salgado también. Y hoy en el mismo Congreso hoy en el Congreso les dijo a los dos lados, tranquilos, a los dos dijo, Claro. O sea, ¿por qué hay eso? Pues hay estas ganas de revanchismo por un lado y por otra parte al lado de no saber qué hacer. Porque y el afán de negar que es revanchismo al mismo tiempo. Pero también hay en el lado de PPK el asunto de estar con cólera porque tener el gobierno pero no tienes mayoría de parlamento, entonces no tienes control de muchas cosas. Entonces no sabes tampoco cómo articular. Lo importante es que se trate de mantener el equilibrio que ha habido durante estos ¿no? Estas semanas. Efectivamente, tenemos que ir a una pausa y regresar con otras cosas que ha dicho el secretario general de Fuerza Popular sobre el problema de Carlos Cruz ayer. Con eso volvemos. Muy bien, José Klimper, secretario general de Fuerza Popular y nuevamente integrante del directorio del Banco Central de Reserva, ha considerado que Carlos Cruz va a tener que asumir las consecuencias del error, que él mismo ha llamado error, quiero decir, el propio Carlos Cruz ha llamado error, de haberle pedido a la policía, desde su cargo de congresista, porque lo hizo en el papel membretado del Congreso y firmó congresista Carlos Cruz, que resguarde la inauguración de su restaurante en Barranco. Vamos a leer lo que ha puesto en su cuenta de Facebook el señor Klimper. Bueno, retuitea la denuncia del diario Perú 21 que dice Carlos Cruz pide policías para inauguración de sus restaurantes y admite que fue un error. Y entonces uno de los directores del BCR dice, los errores tienen consecuencias en todo orden de circunstancias y para todas las personas. No hay que hacer alaraca por las consecuencias. El señor Klimper es un experto en errores, ¿no? O sea, él sabe que tiene consecuencias. Él sabe que tiene consecuencias, o sea que hay que creerle. Sí, claro que es un error que debe tener consecuencias. Los congresistas están prohibidos de pedir un trato discriminatorio de parte del Estado. No lo pueden hacer. Es el artículo 4 del Código de Ética. No es un tema penal, acá no hay un delito. Por supuesto que no hay un delito. No se produjo nada, pero están prohibidos. Y el señor Bruj, que es congresista, creo que por tercera vez, conoce perfectamente el Código de Ética, es un error gravísimo. No, y por supuesto que no ha ido hoy día porque está avergonzado, pues, porque iba a ser el centro del debate. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Ya lo explicará él, pero esa es la razón por la que no ha ido. Y porque además eran los encargados de la defensa del ministro. Entonces es un error grave. Es nuevamente desacreditar la política. Y esto es muy malo, ¿no? Hay que decirle a la ciudadanía que esto no lo hacen todos los políticos. Por lo menos lo ha hecho hoy día uno de los 130 y tantos congresistas, pero no es usual. Esto no es la forma de hacer política, no debe ser la forma de hacer política, ¿no es cierto? Y porque si no, pasa la idea simple de que todos los congresistas son iguales, todos son corruptos, y eso no es cierto. Hay congresistas muy consistentes, muy coherentes, muy honestos y que están haciendo su trabajo, ¿no? Ese es el problema, el que este tipo de actitudes debilitan la democracia. Sí, bueno, es un error, eso no hay, es una metida de pata hasta el fondo, ¿no? No hay forma de... Yo creo que el mismo Carlos Cruz
no tiene forma de explicar eso, ¿no es cierto? Entonces él mismo ha reconocido... Porque es imposible no es un pensar error. que si uno está firmando de esa forma y en ese papel Por un supuesto, pedido, por supuesto, no tiene una connotación de... Lo ha hecho... Ojo, yo que soy congresista te lo ha estoy hecho diciendo... en sus 30 segundos de haber estado nublado y lo ha hecho, obviamente. ¿Lo ¿no? ha hecho en sus 30 segundos estar nublado o es un uso común? No, por lo menos no lo O la sé. niebla limeña lo tiene. Pero ¿qué tal niebla? Sí. No, o sea, mira, en realidad no solamente es el papel memetado por supuesto. y la firma, es el texto. Por supuesto, No está por diciendo con una semana de anticipación, porque él tenía, obviamente, con mucho tiempo de anticipación este evento. Entonces no es, oigan, va a venir mucha gente importante, van a venir políticos, policía, ¿qué debo hacer? ¿Qué me aconsejan? No, no es eso. Es mándeme a la policía. Por supuesto, es un Entonces, error. O sea, yo no estoy discutiendo, no es un eso no está no tiene disculpa, ¿no es cierto? Entonces él mismo ha reconocido que ha cometido un error. Que Ok, eso está pero mal que hecho. el señor Klimper lo diga. Bueno, como dice Carlos. Suena amenaza, ¿no? ¿Ah? Yo repito, es un experto en errores y sabe que tiene consecuencias. No, Pero es que no se aguanta. Mira, pero yo cuando Eso es no aguantarse. yo cuando Tiene leo el eso, teléfono, yo cuando señor. leo eso siento que hay una autorreflexión más que, ¿no? O sea, es una cosa de decir, mira, yo he aprendido de estas cosas, así pasa. Pero él ha pagado las consecuencias de su error. No, yo creo que Keiko. Keiko los ha pagado, él no los ha Claro. pagado, ¿no? Claro, o sea, hay un tema, en fin, pero creo que, digamos, lo de Bruce es inexcusable, pues, ¿no? O sea, creo que ahí no hay ninguna discusión. Lo importante es lo otro, ¿no es cierto? Que él ha dicho, pido disculpas. Ahora, claro. ¿Y dónde se va a ver esto? ¿En la Comisión de Ética? En la Comisión de Ética, supongo. Por supuesto, En el sí, proceso, ese es el proceso que está hoy tan lleno de procedimientos el Congreso, ¿no? Entonces ya la Comisión de Ética va todo, seguramente lo verán, lo suspenderán por algunas semanas y el ¿Ha asunto habido algún, creo que Becerril ha sido el que ha hablado de la posibilidad de una acusación constitucional? Sí. No, eso no se puede porque no ha habido una violación penal, ¿no? Ni constitucional. Entonces, no, O sea, el peculado de uso que podría ser Pero- lo de eso no se llevó. no se llevó a cabo. No se llevó a cabo porque no hay... Solo a no hay ética va a llegar. tentativa, Entonces. claro. A ética. A ética y probablemente tenga una sanción que podría serlo, ¿no? Suspensión, ¿no es cierto? Por supuesto. Podría ser eso, pero es bueno que haya una sanción, ¿ah? Sí. Porque hay que decirle al país, congresista que quiere un trato privilegiado, congresista que es sancionado. Y espero que el propio Bruce se allane a que lo sancionen, porque eso es la democracia, ¿no? Y los congresistas son los primeros que tienen que defender que la democracia no es pues un juego de favores y de privilegios, ¿no? Eso. Ahora también uno tiene que preguntarse cómo llegó la carta a ser pública. Bueno, es la foto que le toman en un escritorio, porque tú te das cuenta que el documento tiene el borde encima de madera, ¿no? O sea, es el escritorio del comandante. Del comandante que le han tomado la foto y le han soltado. Eso es clarísimo. Porque además tiene una hoja adicional adelante, ¿no? Que tiene que estar como doblada, ¿no? Que probablemente es la resolución donde responden. Vamos a- Pero no está mal que se haga, me parece excelente que se haga pública, ¿no? Me parece que ese Sí, tipo claro. de cosas se hagan públicas, me parece muy bien. Ojalá que todo lo que se haga de esa manera se haga público. Pero como ahora está de moda preguntar, ¿y de dónde se consiguió el audio? ¿Y quién grabó? No, ¿Y pero cómo los es? congresistas tienen que ser conscientes ¿Ya? que en las épocas del celular y la foto, No hay privacidad. Esta es otra era. No hay privacidad. Tienen que cuidarse mucho. es un gran error, pues, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo el congresista Bruce cuando admitió efectivamente que había sido un error, y que fue por apuro, me parece. La carta tiene fecha de hoy en la mañana. Mi seguridad ante las confirmaciones que recibíamos en la oficina de ministros, embajadores, congresistas que iban a asistir, me dijo que era prudente que yo le avise a la policía para que tome las acciones necesarias para resguardar la seguridad de estas personas. Cosa que hice apurado en la mañana. No, esto no ha sido una gestión de días atrás, fue hoy en la mañana, esa es la fecha de la carta. Cometí un error en usar papel del Congreso, debí usar papel de la empresa, y pido disculpas por eso. Pero lo que buscaba yo era que estas personalidades no vayan a tener una situación de riesgo por algún hecho que yo no conozco y que de repente la policía conocía. Y por eso fue que se hizo. Sí, Mávila, te escucho. Mal momento. Mal momento, pues, ¿no? Porque además... O sea, en cualquier momento habría sido Un mal mal momento. momento. Acá, pero- Digamos, es como si preguntaran a todos los juristas del cambio Perú, PPK,
¿quién quiere meter la pata? Y él fue el primero que Yo, levantó la mano. primer, No, además con la debilidad que tiene la bancada del gobierno. uno menos hoy día. Y además no es uno Uno articulado. Y ¿no? el es uno vocero, menos, es el vocero. El vocero Es el que tiene más experiencia. Gente con experiencia, capaz, ¿no? Así No es cualquiera el que ha le haya faltado pasado. hoy, No, ¿cierto? por supuesto, No es pues. cualquiera. No es bueno, es muy malo. Es una gran baja para la bancada del gobierno. Sí. Sí. Ahora, estaba viendo el Twitter del señor Klimper, que siempre nos ve además. Bueno, Sí, un claro, saludo entonces. para estuve tratando Pepe ahí, Klimper. ya sabía que fallidamente, pero bueno, hice el intento de querer entrevistarlo en CADE. Me hizo un chiste medio raro también, ya después te cuento. ¿No te he contado, no? ¿No? Ah, porque fue Pero de récord. cuéntanos a todos. Es off the Al aire, record, por al eso aire, no. yo después le pero, cuento, pero lo interesante es que él casi no tuitea desde que ha sido designado como directivo del BCR. Puso uno diciendo que no iba, que iba a mantener la. Exacto. No, el Entonces día lo de ahora. de la manifestación de la inauguración del local de Fuerza Popular sí intervino algo. un par de veces. Y la última vez es 16 de noviembre. Hoy juramenté como director del BCR y renuncié a la presidencia de directorio, Agrocasa, etcétera, ¿no? Y de ahí ha tuiteado un par de artículos Sí. y lo del señor Bruce. Entonces esta no es una reflexión, ¿no es cierto? No es una reflexión. Es que no aguanta. Es algo como que, uy, entonces, a ver, ¿y a él qué le van a decir? ¿Ah? Si hubiera sido yo el que cometía ese error, ¿hubiera habido la misma reacción? Me da la impresión que es lo que dice, ¿no? Bueno, No pues aguanta. es el secretario general del principal partido de oposición, o sea que sí tiene sentido que, Sí. que haga comentarios, ¿no? Bueno, no hace comentarios de otras cosas. ¿no es Lo que, cierto? lo que no tiene sentido es que no haga los otros comentarios. Sí, sí. Claro. Pero bueno, solamente para ver más o menos por dónde van las cosas. Vamos con el siguiente tema, Sí. rapidito, sobre la marcha. También relacionado al tema del Congreso de la República. La Comisión de Constitución ha aprobado hoy por mayoría el dictamen que aprueba que el Procurador General de la República sea elegido por el Parlamento y que sea el Ejecutivo, así como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y el Consejo Nacional de la Magistratura, los que tendrían que proponer a los candidatos. Hubo un gran debate porque, bueno, se decía que mejor sea el Ejecutivo nada más quien proponga y luego que el Legislativo elija. Vamos a escuchar las declaraciones, tenemos tiempo, del congresista Torres, que es el presidente de la comisión, y luego conversamos aquí con nuestros invitados. De Acción Popular, de APP, del Partido Aprista y Fuerza Popular han votado a favor de que venga 4 propuestas. Una propuesta que venga del Poder Ejecutivo, otra que venga del Consejo Nacional de la Magistratura, otra que venga de la Defensoría del Pueblo y una cuarta que venga de la Contraloría. Estas 4 instituciones enviarían a sus candidatos y el Congreso de la República, a través de la Comisión Permanente, definiría o elegiría al Procurador General. Es importante que sepamos que esto es una reforma constitucional, lo que quiere decir que lo vamos a ver en sesión de pleno. Necesitamos 87 votos a favor para poder aprobarlo y además... A ver, ¿qué dice el doctor Chipoco? Mire, yo creo que el principio del procurador era nombrado por el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo tiene una labor, y es que en el Perú, que es un régimen semipresidencial, el Ejecutivo tiene las labores de administración. Y el procurador es un procurador que controla la legalidad de las actividades de administración. Y entonces tenía una lógica que el Ejecutivo controlara totalmente, nombrara al procurador. Por eso se puso en la Constitución del 93 y en la del 79. Pero creo que el tema es que luego se vio que había una especie de control militar del procurador que impedía que el procurador fiscalice, ¿no es cierto? Vea la legalidad de los actos de administración. Entonces, por eso se dijo, bueno, vamos todos en el debate electoral, todos los partidos, todos los candidatos dijeron vamos a independizarlo. Pero no es quitarle lógica, pues. Convertirlo en un segundo fiscal. ¿No es cierto? Eso no es, de eso no se trata. Y si eligen al propuesto por el defensor del pueblo o eligen al propuesto por no sé quién, se convierte en un segundo fiscal o un tercer defensor del pueblo. Entonces, eso es un error constitucional, eso no se hace así, ¿no es cierto? Espero que se corrija y que se ponga. El Ejecutivo tiene, porque administra el Ejecutivo, la facultad de ofrecer 4 nombres, 5 nombres, y el Parlamento está bien, elegirá uno.
pero no que sea una lista, ¿no? Porque si es la Defensoría, ¿por qué no pues las universidades? ¿No? ¿Por qué no la Iglesia? ¿Por qué no? No sé. O sea, ya se convierte en un circo el asunto, ¿no es cierto? Y de eso no se trata, ¿no? El cuarto poder, por ejemplo, podría ser. Yo creo, como dice Carlos, que hay que revisar con mucho cuidado lo que se está haciendo respecto a esta figura de los procuradores. Yo creo que hay un problema que lo primero que antes de ver cómo se elige habría que ver cuáles van a ser sus funciones y establecer los límites claramente, porque lo que se está convirtiendo, mira, al final estamos creando una nueva institución. Los procuradores tal como los conocemos, o sea, el abogado del Estado en cada uno de los sectores van a tener que seguir existiendo. Y al lado vas a crear otra entidad, una fiscalía paralela que además puede investigar. La verdad es que los procuradores no investigan, o sea, la Contraloría hace la investigación, encuentra problemas, se hace la denuncia, y ¿quién hace la denuncia? La hace el procurador del sector, ¿no? La oficina de control interno hace la investigación y el procurador hace la denuncia. Y en este caso se está creando pues una figura de un ministerio público paralelo que no tiene ningún sentido y que es solamente producto de esta desfiguración de los procuradores ad hoc, que comenzaron siendo procurador ad hoc de anticorrupción, y ahora tenemos el de drogas, el de lavado de activos, bueno, entonces hay que mirar bien estos procuradores ad hoc, especiales, y también tener cuidado con lo que se hace con los otros procuradores. Y yo creo que hay que ver, antes que cómo se elige, mejor es definir claramente las funciones, porque ahí vamos a tener problemas. Muy bien, vamos a una pausa antes de abordar el último tema y regresamos. Bien, nos queda un último tema y muy poco tiempo, pero vamos a mencionarlo. La Comisión de Transportes del Congreso ha aprobado por unanimidad el proyecto que declara de necesidad pública y preferente interés la creación de la Autoridad Única del Transporte para Lima y Callao. En fin, definen las facultades, las atribuciones que va a tener esa autoridad, pero esto es algo de lo que se viene hablando y se viene reclamando tiempo atrás. ¿Ustedes creen que la idea es justa y necesaria? Sí, ¿no es cierto? O sea, no sé si eso ayude a resolver, espero que sí, pero uno de los problemas, Lima, Callao, Guarochirí, ¿no es cierto? O sea, que son de donde vienen una serie de empresas que... Las autorizaciones. Las autorizaciones para las empresas de transportes, ¿no? Los taxistas, ¿no? O sea, ahora tú ves los taxistas del Callao circulando por Lima, por toda la ciudad, ¿no? Pero creo que es en el fondo el tema de la regionalización, de la descentralización que se ha hecho tan mal y que hay que tratar de resolver. Esto puede ser una forma de comenzar a resolver, ¿no es cierto? O sea, una autoridad única. Vamos a ver cómo se resuelve el tema de la competencia entre Lima y Callao, quién es el que toma la decisión, ese tema habría que ver qué dice el proyecto de Bruce, ¿no? Pero es necesario, ¿no? O sea, hay que poner orden en eso, en los taxis, y luego en los sistemas grandes, el metro y todas estas cosas, ¿no? Acá hubo un problema grave entre el Callao y Lima, porque como estamos cerca y las rutas de transporte eran entre Callao y Lima, el Callao comenzó a probar con convenios, a veces sin convenios, líneas de transporte, microbuses hacia Lima. Entonces fue un desorden total. De alguna manera la reforma del transporte lo intentó resolver, pero esto fue un desorden total. Igual en taxis, es más fácil sacar una licencia en el Callao que en Lima, hay menos requisitos, entonces todos los taxistas sacan sus licencias en el Callao y sin embargo circulan en Lima. Entonces eso no tiene coherencia, ¿no es cierto? Y ya las municipalidades han sido excedidas por el problema del transporte, que es un grave problema en el país. Entonces me parece bien que se busque otras alternativas y soluciones. Es bueno, el transporte es un problema gravísimo, ¿no? Hay personas que viven 4 horas en un medio de transporte entre que se van a su trabajo y regresan a su trabajo. ¿Y ustedes creen que esto ha demorado tanto y bueno, todavía tiene que llegar al pleno por desidia o por celo de cada una de las... Yo creo que es un celo de poderes. Es un celo de poderes. Como hemos visto ahora entre el Ejecutivo y el Legislativo, sí. Es un celo de poderes entre el Ejecutivo y las municipalidades. El Callao quería decir, municipalidad con municipalidad. También. La municipalidad del Callao con la de Lima. Y antes había con esta otra, de Guarochirí. Con la de Guarochirí, que también aprobaba líneas de microbuses. Pero es básicamente entre Lima y Callao, ¿no es cierto? Orión, que fue el grave problema de la irresponsabilidad, era una línea del Callao. Y que sin embargo se pasea por todo Lima. Pero esto hay que mirarlo nuevamente con una mirada más amplia, o sea, Guarochirí, Cañete, o sea, digamos, Cañete
ahora en verano uno lo ve claramente, es parte de la ciudad ahora, ¿no es cierto? O sea, la gente se va a veranear. Ya se extendió. Por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, hay que mirar... Cañete y Lima, y se han juntado, claro. Y hacia el norte Huaral, ¿no es cierto? O sea, hay que tratar, porque eso es lo que se viene naturalmente, ¿no? Entonces, ahora, estás creando otra organización encima, una organización del Estado más encima de los municipios, ¿no? Vamos a ver Veremos, qué, pues, ¿no? qué ¿Cómo resulta, pero primero tiene que verse en el pleno. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados esta noche y nos vemos mañana aquí en Portada. Gracias.